El debate sobre los niños y las pantallas ha dado un giro definitivo. Mientras en Europa se están tomando medidas drásticas, México está a punto de implementar su propia estrategia para transformar cómo interactúan los estudiantes con la tecnología en los salones de clases. Para entender lo que pasa en México, hay que mirar a Europa. A partir del 1 de septiembre de 2026, Francia prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años. Es el primer país de la Unión Europea en lanzar una medida tan estricta, obligando a las plataformas a cerrar cuentas actuales y verificar la edad de forma rigurosa. A diferencia del modelo francés, el gobierno mexicano está optando por un enfoque de regulación consensuada, no de prohibición absoluta. Esto es lo que debes saber sobre las nuevas medidas. Regulación en las escuelas. El objetivo principal es eliminar las distracciones en los planteles educativos y fomentar un uso responsable del celular, no desaparecerlo por completo. Respaldo ciudadano. La medida cuenta con un fuerte apoyo. Según encuestas del gobierno, cerca del 70% de las madres y padres de familia están de acuerdo con regular los teléfonos en las escuelas. Aplicación nacional. Se espera que, antes de que termine el año, los 32 estados de la República, incluyendo Oaxaca, adopten lineamientos similares para homologar esta medida. El argumento central de la presidenta de México va más allá de la simple distracción escolar. Respaldada por expertos en la materia, la alerta es clara. El exceso de tiempo en pantalla afecta el desarrollo integral y daña directamente el cerebro infantil. La iniciativa busca proteger la salud neurológica y emocional de los niños y jóvenes en una etapa crucial de su desarrollo. La evidencia muestra que el acceso ilimitado a teléfonos durante el horario escolar reduce la capacidad de atención, aumenta la ansiedad y fomenta el ciberacoso. El enfoque de México me parece equilibrado. Al optar por la regulación en lugar de la prohibición total, se abre la puerta para enseñar higiene digital. Es decir, en lugar de solo esconder la tecnología, se les enseña a los niños a usarla como una herramienta, marcando límites claros entre el tiempo de estudio, el tiempo de juego y el tiempo de descanso. Proteger el cerebro en desarrollo de los niños mientras se les enseña a convivir con la tecnología es uno de los mayores retos de esta época, y establecer reglas claras en las escuelas es un excelente primer paso. ¿Usted está de acuerdo que se prohíban los celulares a los niños en México? Déjenos sus comentarios. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta. Ahora que la Presidenta ha estado visitando muchas escuelas, entregando la beca Rita Cetina, hace un ejercicio muy interesante. Le pregunta a los niños, a las niñas, a ver, ¿quién de ustedes trae teléfono celular al salón de clases? Algunas escuelas lo permiten, algunas no. Pero luego les pregunta, ¿a quiénes de ustedes les prestan el celular sus papás, sus mamás cuando llegan a sus casas? Y ahí sí se levantan muchas manitas. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen en nuestros hijos, más allá de las escuelas. Ahí no termina la responsabilidad. Lo que quiere la Presidenta es que hagamos conciencia del impacto que tiene en su desarrollo, en su crecimiento, porque son menores de edad que están desarrollándose físicamente, se está desarrollando su cerebro. ¿Cómo impacta esto? Eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, que como ya dijo la Presidenta, nos acompaña la doctora Lucía Magis Weinberg, directora del Centro de Juventud Digital de la Universidad de Washington, y está aquí también con nosotros la maestra Tania Jiménez García, directora general de Concieo, quien nos hablará de la tecnoadicción y de lo que ocurre en el cerebro cuando la costumbre se vuelve necesidad.
Durante mucho tiempo consideramos a los dispositivos digitales como herramientas que estaban ahí para ser utilizadas por nosotros, totalmente pasivos. Pero hoy, con los tiempos de la inteligencia artificial, nuestra relación es bastante más compleja. Mientras aprendemos a utilizarlos, los dispositivos aprenden de nosotros e intervienen en nuestros hábitos, capturan nuestra atención, modifican nuestras rutinas, conductas y comienzan a ocupar espacios que destinábamos a otras actividades. Cuando las niñas, los niños y los adolescentes, con ellos la reflexión todavía es más profunda, adquiere otra dimensión, porque no estamos hablando únicamente de hábitos que cambian, sino de hábitos que se forman mientras se está formando el cerebro, y esto será determinante para toda su vida. Por ejemplo, está comprobado que los adolescentes que checan las redes sociales son más sensibles, son más reactivos a la aprobación de los demás, de sus pares, y a veces pues están más atentos que a su propio veredicto. Porque cuando ponemos una tecnología en las manos de un adolescente, esa tecnología entra también en una etapa decisiva de su desarrollo. Por eso es fundamental que esta conversación avance acompañada de evidencia científica y que lo sepan también las papás, las mamás y los maestros. Antes de preguntarnos qué hacer frente a las pantallas, conviene entender qué ocurre detrás de ellas y sobre todo qué ocurre dentro de nosotros mientras esa luz nos alumbra la cara y a veces nos deja el pensamiento a oscuras. Debemos tener claro que los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados, y a intereses que subastan en tiempo real nuestra atención. Por eso prosperan las polémicas infladas, se premia el debate que divide y crece la intolerancia, ese ensimismamiento donde el otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien a quien vencer, a quien derrotar. Bueno, con esto termino. La semana pasada se presentó el lunes esta iniciativa que tiene la presidenta de discutir este tema. La semana pasada se reguló en Francia el acceso a las redes, menores de 15 años. Cada país pues tendrá su propia definición. Lo más importante es que este reto lo estamos asumiendo entre todas y todos, y el objetivo es que acompañemos a esta generación y que les demos herramientas para una vida plena y feliz, y a eso aspiramos en este debate. Entonces, adelante, doctora Tania. Con permiso, presidente. Mucho gusto. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Para continuar con este importante diálogo, a mí me corresponde hablar un poco del uso problemático de la tecnología, que es el término que se utiliza, y entender las implicaciones que esto tiene y lo que pasa en el cerebro. Porque cuando hablamos de un uso problemático ya de tecnología o, por ejemplo, un consumo de sustancias, hay un proceso en el cerebro relacionado con la dopamina, que tal vez la han escuchado hablar. La dopamina es este neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos genera placer. La siguiente, por favor, aquí está. Como ven en el punto número 1, esta dopamina la liberamos. Se podría decir que esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando realizamos diferentes actividades cotidianas, como hacer ejercicio, terminar una tarea, lograr algo. Y como vemos aquí, que es una imagen nada más para ilustrar el proceso, podemos ver cómo hay estos receptores que reciben la dopamina, que son estos círculos naranjas, y que cuando sucede eso es cuando nos sentimos bien. Y por eso el cerebro recuerda eso que nos hizo sentir bien y nos va a pedir repetirlo. Ahora, ¿qué pasa en este número 2? Esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando vemos redes sociales, cuando estamos jugando videojuegos, cuando consumimos una sustancia, cuando apostamos. Como pueden ver, la cantidad de dopamina es mucho mayor y por eso sentimos esta enorme gratificación inmediata. Pero a lo que me gustaría a mí enfatizar, y lo que creo que es muy importante, es lo que pasa en el número 3. Ante esta sobreestimulación de dopamina, el cerebro
se protege, el cerebro se modifica. ¿Qué es lo que hace? Número 1, deja de producir dopamina. Número 2, esconde estos receptores como a manera de defensa de la sobreestimulación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que cuando realicemos estas actividades de las que hablábamos al inicio, esta es la cantidad de dopamina que vamos a liberar. Y estas actividades que antes nos generaban placer y satisfacción, ahora no nos van a generar tanto placer. Creo que es sumamente importante conocer esto al trabajar este tema, porque no solamente se trata de que un niño sea apático, sino que ya su cerebro puede funcionar de manera distinta. Se puede recuperar el cerebro, por supuesto, con el tiempo y el proceso adecuado. La siguiente, por favor. Ahora, no solamente la cantidad de dopamina se ve alterada, sino otros procesos en el cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es esta área importantísima encargada de la atención, la concentración, el control de impulsos, el manejo de emociones, la toma de decisiones. Y es un área que es la última en desarrollar, el cerebro se desarrolla de atrás para adelante. No voy a profundizar mucho en esto porque la doctora Lucía va a hablar un poco más. Sin embargo, por eso pues los jóvenes tienen muchísima dificultad para concentrarse, para controlarse, ser pacientes, solucionar problemas, etc. La siguiente, por favor. Ahora hablemos qué comparten todas las adicciones. También hablando de este uso problemático de la tecnología. Número 1, la pérdida de control. Decimos que vamos a estar 5 minutos en el celular y ya llevamos 2 horas. Número 2, este deseo intenso, este impulso por volverlo a hacer. Número 3, seguir utilizándolo aunque nos genere consecuencias negativas como conflictos familiares, bajo rendimiento escolar, problemas laborales, temas de salud, etcétera. Número 4, tolerancia, el necesitar cada vez más para sentir los mismos efectos. En el tema de la tecnología se puede ver un poco más sutil que en el tema, por ejemplo, de consumo de sustancias, pero de igual manera podemos ver que antes podíamos estar en redes sociales media hora y ahora necesitamos más tiempo. Y la parte de la abstinencia, que es este malestar que nos genera cuando no la utilizamos, cuando no la consumimos, y que en el tema de la tecnología se puede ver como irritabilidad, ansiedad, enojo al intentar establecer límites. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La neuroplasticidad, que es esta capacidad del cerebro para adaptarse, modificarse. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Aquí la Clínica Ristar, que es un centro especializado en el tema de tecnología aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que recomienda? Dice que de 0 a 6 años el cerebro tarda de un día a una semana en reorganizarse. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente hablando de un uso por entretenimiento, no estamos hablando aquí de un uso para fines educativos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar el dispositivo y obviamente enseñar otro tipo de entretenimiento, ofrecer entretenimiento saludable. Lo importante es con qué vamos a reemplazar todas esas horas de uso. De 6 a 12 años, exactamente lo mismo, pero el cerebro tarda en reorganizarse aproximadamente un mes. Y después de los 13 años no quitamos el dispositivo, hay una disminución gradual y si se necesita un acompañamiento terapéutico porque han habido casos que presentan conductas de riesgo como por ejemplo autolesión al quitar estos dispositivos. Es importante mencionar cuando hablamos de estos términos como uso problemático o como adicción que solamente un especialista puede diagnosticarte eso y no por tener un síntoma ya vas a tener ese diagnóstico, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos una campaña que dice algunas soluciones se convierten en problemas. Sabemos que el dar un dispositivo a nuestros hijos es una manera de solucionar o de hacer más fácil nuestras rutinas. Sin embargo, estamos viendo que estos problemas pues van más allá de lo que nos habíamos imaginado y por eso pues la importancia de encontrar otro tipo de soluciones en familia, con redes de apoyo, en comunidad, con las escuelas, con el gobierno, etcétera, para poder encontrar una manera distinta. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver que las nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales, haciendo el cálculo de el tiempo que ocupan en ellas.
Estas son campañas que estamos desarrollando entre Consieo, que es esta organización que se dedica a la prevención de adicciones, y JIC, que es una empresa global de marketing, para hacer un llamado a la acción. Presidenta, ponemos esta propuesta en consideración para desarrollarlas y seguir aportando a estos esfuerzos de información y concientización. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, ahora tenemos a la doctora Lucía a distancia. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Presidenta, Secretario de Educación y Subsecretario de Educación Superior, por la oportunidad de platicar hoy sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia. Si pudiéramos ir a la primera diapositiva, por favor. La adolescencia es una etapa clave del desarrollo entre los 10 y los 25 años, en la cual hay una profunda remodelación, como comentaba ya la maestra Tania, del cerebro. Y algo muy importante recordar es que distintas fases del cerebro maduran a distintas edades. Entonces, como vemos en esta gráfica, hay un desfase de maduración entre sistemas clave del cerebro. Hoy me voy a enfocar en dos, que podemos ver, por favor, en la siguiente diapositiva. A mí me gusta pensar en el cerebro adolescente como si fuera un auto, ¿no? Entonces, en un auto tenemos un acelerador, en este caso es el sistema límbico de las recompensas, estas partes del cerebro que se encargan de todos los procesos socioemocionales, de las emociones, de la información social, en donde, como comentaba la maestra Tania, se libera la dopamina. Estas regiones del cerebro maduran a los 15 años, más o menos. Y por otro lado, el sistema frontoparietal de control cognitivo, el freno de este auto, fíjense que madura hasta los 20-25 años. Estas son las zonas del cerebro encargadas de la toma de decisiones, de nuestra regulación, de poder pensar en las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Y como ven, esto madura hasta los 20-25 años, lo cual nos deja unos 5-10 años de este desfase en el cual, como vemos en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos un auto, en esta metáfora, con un acelerador muy potente y un freno todavía en desarrollo, ¿no? Esta sensibilidad es tanto una fuente de oportunidad como de vulnerabilidad. La adolescencia es una etapa clave de alta flexibilidad, de exploración y aprendizaje, en la cual formamos relaciones significativas de toda la vida y en la cual tomar riesgos positivos nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuestra identidad. Pero a la vez esta misma sensibilidad pues nos lleva a ser más susceptibles a los riesgos negativos, a los malos hábitos, a la presión de pares y a la vulnerabilidad de salud mental. Esto ha existido siempre desde que existimos como especie, pero por supuesto en los últimos 20-30 años también las infancias y adolescencias se están desarrollando en un contexto digital. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo los aspectos del diseño de plataformas digitales, me refiero a redes sociales, videojuegos o videos, directamente activan estas regiones del cerebro, ¿no? Entonces ahí ven una imagen de un resonador funcional en el cual vemos activación de estas zonas. Vemos que un uso constante de plataformas refuerza conductas automáticas, hábitos poco saludables que, como ya comentaban, en un pequeño grupo vulnerable de adolescencia se puede convertir en adicción, nos lleva a este nuevo concepto del estrés digital. Y si vemos también en la siguiente diapositiva, por favor, las plataformas digitales también están interactuando con el freno. Ahí vemos unas imágenes cerebrales donde con mayor tiempo frente a una pantalla en la adolescencia hay un adelgazamiento de distintas zonas del cerebro. Sabemos que un uso constante de tecnología pues hace una erosión de nuestra atención. Normalmente hace 20 años podíamos pasar 2 minutos y medio frente a una pantalla haciendo una tarea, ahora pasamos 47 segundos antes de distraernos. Sabemos que más uso de pantallas nos lleva a más distracción, cambios frecuentes entre una tarea y otra, más errores, más frustración, más estrés y esfuerzo. Y además, el acceso cada vez más temprano a celulares antes de los 12 años pues está asociada con afecciones del desarrollo cognitivo. En la siguiente, por favor, me gustaría hablar de otros pilares claves del desarrollo en la adolescencia.
¿no? Es importantísimo poder dormir más de 9 horas al día de forma ininterrumpida, pero sabemos que la luz azul y las notificaciones retrasan y fragmentan el sueño. Todos y todas necesitamos 1 hora de actividad física al día, pero si estamos en la pantalla, pues tenemos más sedentarismo. Tenemos que comer bien, pero si estoy comiendo mientras estoy viendo mi pantalla, pues no le presto atención a mi cuerpo y a lo que necesita. Y por supuesto queremos evitar el consumo de sustancias, pero tenemos a las infancias y adolescencias en un entorno de alta publicidad dirigida que puede normalizar esta idea de consumo. Además, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo las pantallas pueden desplazar actividades clave, ¿no? La convivencia en persona se ve interrumpida por el uso frente a pantallas. Necesitamos tiempo pleno para aprender tanto lo que aprendemos en la escuela como lo que a mí me interesa y quién soy, pero la información, noticias constantes, el scroll y las notificaciones afectan nuestra atención. Y por último, la adolescencia es una etapa clave en la cual tengo que saber quién soy yo, desarrollar mi propia identidad, y pues esto se dificulta cuando vivimos en unas experiencias donde todos los algoritmos, todo está homogeneizado, todos y todas estamos viendo lo mismo. Entonces, con esto quisiera cerrar con la siguiente diapositiva, presentar algunas recomendaciones. La adolescencia es una etapa clave, pero no van a crecer solas, necesitan guía y acompañamiento a nivel familiar, acompañamiento y no solo restricción, establecer límites y espacios de desconexión, modelar hábitos saludables en casa, que desde la escuela se pueda impulsar la convivencia y el aprendizaje presencial, promover la cultura digital saludable, la formación en ciudadanía digital, formar criterio, fortalecer a los docentes como guías y, por supuesto, a nivel de política pública y de plataformas, poder fomentar la convivencia y el aprendizaje presencial, asegurarnos de tener plataformas seguras y adecuadas para la edad y regular para proteger y educar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, como ven, de dos expertas en estos temas, hablan pues de los impactos cerebrales del uso excesivo de las redes sociales, de la plataforma, de los celulares, y por eso la preocupación y la ocupación del gobierno y de la sociedad. Por eso estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información. Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia, y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular, pues puede tener implicaciones para el resto de su vida. Y si son todos los niños y todos los adolescentes, pues son implicaciones en general para el desarrollo del país. Entonces, por eso la importancia de esta discusión. Bueno, vamos a las preguntas. Sobre este tema, ¿alguien tiene preguntas sobre este tema? A ver, aquí el compañero. ¿Qué tal? Buenos días, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Ya lo mencionaba el secretario, de Francia ya se unió a este grupo de países que elimina el acceso, bueno, el uso de redes, de dispositivos celulares en niños. Aquí en nuestro país son 16 estados los que están regulando el uso de internet, me parece, o de redes sociales en las escuelas. El uso de los celulares. De los celulares en las escuelas. Ajá. Después de estos foros que están planteando para consultarlo abiertamente con la ciudadanía, imaginemos, ojalá y no, pero imaginemos que los padres se mostraran renuentes a estas restricciones. Aún así, el gobierno impulsaría alguna política para, dentro de las escuelas públicas, regular el uso de dispositivos, a pesar de encontrar alguna renuencia por parte de los padres. Hicimos una encuesta, a ver si te la pasan por ahí, o vimos una encuesta, no sé si la hicimos nosotros o la vi yo en las empresas pues que hacen encuestas. Cerca del 60 y tantos por ciento, casi 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido. Y lo que queremos es que sea algo de consenso. Habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si solo prohíbes,
pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular. Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija 5 o 6 horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, de la adolescencia. Mientras que si las mamás y los papás se hacen conscientes, y las y los niños y los adolescentes también, pues entonces es algo colectivo, en donde entre todos nos cuidamos. Ese es el objetivo. Presidenta, sí. Buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Chihuahua. Presidente, estamos criando a la generación más conectada y a la vez más sola, ansiosa y distraída de la historia. ¿Y cuánto de eso es responsabilidad de la tecnología sin límites que les dimos a los 10 años? Pues más bien que contesten las expertas, ¿no? Pues en realidad, cuando también hablamos de adicciones, es algo multifactorial. No podemos hablar de que es solamente un factor en específico, pero sí desde el 2010, de hecho Jonathan Haidt, que en su libro La generación ansiosa menciona este gran impacto de la tecnología en la salud mental de los jóvenes. Sí es un factor importante, pero no podemos decir que es el único. Tengo otra pregunta. Si un niño pasa en promedio más de 5 horas al día frente a una pantalla, ¿qué le está quitando la tecnología en habilidades sociales, concentración y salud mental? ¿Y qué le está dando realmente a cambio? Por ejemplo, en esta parte de habilidades se dice que para desarrollar la empatía necesitas ver a los ojos a la persona. Entonces, ¿cómo van a desarrollar los jóvenes la empatía? A través de una pantalla y una conversación en donde no puedes ver a la persona. Esa parte de la empatía es un ejemplo de estas habilidades que se están perdiendo. Las habilidades como la tolerancia a la frustración, toda la parte social, la gestión de emociones, necesitan tiempo, necesitan práctica y necesitan experiencias en la vida real para desarrollarse. Otra pregunta, ¿la tecnología está haciendo a nuestros niños y jóvenes más inteligentes o más dependientes, más libres o más vulnerables? Por supuesto, más vulnerables, por el tema del desarrollo del cerebro que mencionábamos hace un momento. Es un tema delicado cuando el cerebro está en desarrollo y no necesita ese tipo de estímulos en cuanto a luz, en cuanto a movimiento, en cuanto a sonidos. Entonces, definitivamente es un tema que los vulnera. Y bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. Presidente, gracias. Y por último, le preguntaría… si quiere comentar algo también la compañera que está conectada. Lucía, la doctora Lucía. Sí, pues muchas gracias, totalmente de acuerdo. Debemos preguntarnos qué es lo que está desplazando el tiempo frente a pantallas. No es tanto cuánto tiempo se está pasando en la pantalla, sino el contenido, lo que se está haciendo en esta pantalla. La tecnología tiene cosas muy positivas, por ejemplo, nos está permitiendo tener esta conexión a la distancia. La tecnología nos da una fuente muy importante de acceso a la información de forma muy práctica e inmediata. Entonces, las plataformas digitales usadas con acompañamiento, con guía y de forma responsable sí pueden contribuir al aprendizaje y al desarrollo de intereses, pero por supuesto, como comentábamos, necesitamos todo este acompañamiento y pensar, si estoy en la pantalla, qué es lo que no estoy haciendo. Y como decíamos, las pantallas están desplazando el sueño, están desplazando la actividad física y el tiempo concentrado en el salón de clases y el tiempo de convivencia en persona. Entonces va a ser multifactorial, como comentábamos. Entonces las pantallas son una de las tantas aspectos del desarrollo de infancias y adolescencias que hay que atender, sin olvidar, por supuesto, la familia, la escuela, la actividad física, la salud, ¿no? Entonces es solo uno de los aspectos de la vida de niños, niñas y adolescentes. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Consultarle ese dato que sí me llamó mucho la atención de una de las investigadoras, que si no se hace nada en el tema del tema de celulares, pues se van a perder 30 años por cada chico de su vida.
Bueno. Ya le subiste 10, Sí. 20. Bueno, sí. Sí, pues imagínense, hay que sumar nada más 7 horas, 8 horas al día, en vez de estar haciendo otras actividades. Es consultarle al secretario de Educación, a Mario Delgado, si va a haber de inicio modificación en programas de estudio para que los chicos se hagan conscientes justamente de ese tema. Sabemos que muchos padres de familia trabajan, lo ocupan, valga la redundancia, el celular como una niñera. Se lo dejan ahí, ocúpate, agarra el celular, ¿no? Lo toman 5 o 6 horas, gente que se va a vender, que se va al tianguis, gente pues, también que se dedica a la oficina. Es consultar de inicio al secretario de Educación si van a haber cambios en el programa de estudio, se va a ampliar el tema de lo que es la currícula en las escuelas. Hubo polémica hace algunas semanas por lo de, se anunciaba de que iba a concluir por el tema del Mundial el ciclo escolar anticipadamente. Se hizo una revolución industrial con el tema de que los papás no querían, pero ese tema creo que obliga a replantear las currículas. No sé qué nos puede decir el secretario de Educación con respecto a este tema, de que los niños permanezcan más tiempo en las escuelas que en las casas donde se distraen con los celulares. Y también en este tema preguntarle a alguna de las investigadoras, en el caso de nosotros que estudiamos comunicación, yo me acuerdo mucho de un autor que se llama Humberto Eco, que habla de las sociedades teledirigidas, ahora es obviamente con el tema del celular. Por ahí mencionaba un autor, ahorita que estamos en el enlace se me fue el nombre, pero es preguntarle ¿qué se puede hacer en el tema de psicología, en el tema de organización, para que este tema pueda revertirse? Porque sin duda alguna, yo sé que está el tema del Chapo, yo que sé está temas coyunturales, pero ese tema es muy importante porque habla de una sociedad. ¿Cómo vamos a estar en 30, 40 años con una sociedad que va a tener susceptibilidad a que lo político puede influir, de que lo social de otros países puede influir en la sociedad mexicana? Es preguntarle de inicio al secretario, ¿se van a haber modificaciones en el plan de estudios, en el tema de la currícula de las escuelas? Y a las investigadoras, aprovechando que están aquí, ¿qué sugieren en el caso del modelo mexicano? Sea un modelo permisivo, sea un modelo no tan vinculado como a lo que pasó con Australia o en Inglaterra, que se prohibió totalmente el uso de celulares en escuelas. ¿Qué es lo que se pretende en el modelo mexicano? ¿Qué es lo que nos sugieren las investigadoras? A ver, Mario, y luego las compañeras. Perdón por extenderme. Pues, a ver, no es un tema de plan de estudios. Lo que está planteando la presidenta del Gobierno de México es un tema que nos compete a todas y todos y tenemos que hacer conciencia de qué estamos enfrentando. Por ejemplo, hoy se están presentando evidencias científicas que esto tiene un impacto, y estamos hablando de menores de edad, que ahí sí tenemos una responsabilidad como Estado mexicano, porque afecta la salud física y mental de los menores de edad. Y ahora lo que estamos viendo es que tiene un impacto en el desarrollo, en su formación cognitiva. Entonces, ¿cuáles son las medidas respecto a eso? Yo empecé platicando la anécdota de que la presidenta va a las escuelas, algunos niños llevan celulares, otros no está permitido, pero muchos de ellos sus papás se los prestan. Entonces no termina la responsabilidad en las escuelas, sino que va más allá. Y para asumir ese reto pues, tenemos que ser conscientes. Entonces, por eso la información que se presenta hoy del impacto tan profundo que tiene. Entonces, más que de plan de estudios, es que hagamos conciencia y qué medidas se van a tomar, porque la nueva escuela mexicana tiene mucho el enfoque de la que la comunidad es como el centro del aprendizaje, y ello implica además la enseñanza por proyectos, que es mucho más participativo, es un trabajo más colaborativo, son experiencias de aprendizaje mucho más profundas entre pares. Entonces, digamos, el modelo de la nueva escuela mexicana está muy enfocado hacia eso. Y también, pues, que tengan los niños actividades deportivas, la activación física, actividades culturales y demás que complementen su formación. Y el enfoque muy claro del desarrollo socioemocional que está establecido en el modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, digamos, no, más que de plan de estudio es de otro tipo de acciones que se deben de tomar, que ese es el planteamiento que está haciendo la presidenta por parte del Gobierno de México.
Pues bueno, a mí me gustaría decir en este consumo problemático de la tecnología, como cualquier adicción, siempre hay una necesidad emocional también detrás. La adicción cumple una función, un alivio, un escape, un pertenecer, un calmar. Entonces no nada más es enfocarnos en quitar un dispositivo o en esta regulación, sino es voltear a ver a la persona y no solamente ver la conducta, sino preguntarnos el porqué de esa conducta para también llegar a la raíz. Y esto me lleva a hablar obviamente de la capacidad que pueden tener las escuelas, ¿no? Además de establecer esta regulación, la capacidad que tienen para atender esta parte emocional, esta parte afectiva y por supuesto también todo lo que se ha hablado de la alfabetización digital, el conocer y el saber los daños que puede generar. ¿Sobre qué modelo se irían, según su expertise, sus estudios, qué modelo tendría que ser el modelo mexicano para esta regulación que se pretende hacer? Pues más que modelo mexicano, uno de los enfoques o metodologías que más funcionan para tratar este tipo de comportamientos es un enfoque cognitivo-conductual, en donde puedes trabajar mucha conciencia acerca de los comportamientos que se tienen y cómo favorecer comportamientos positivos. Gracias. Perfecto. A ver si quiere comentar también, María. Adelante. Muchas gracias. Sí, no, agradezco la pregunta. Sí, agradezco la pregunta. Sabemos, por ejemplo, ya medido de forma objetiva, que las adolescentes están pasando 1.5 horas de su día total de clases, que piensen son en total 6-7 horas, o sea, es un 20-30% de su horario de clases, están pasando ese tiempo en celular y en redes sociales, ¿no? Estoy de acuerdo que el celular puede ser una herramienta académica muy útil, pero, pues como decíamos, estas plataformas pues son una tentación yo entro al celular para hacer algo de la escuela e inmediatamente me distraigo. Entonces, teniendo esto en mano, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias escuelas, que me parece que la escuela, a la par de la familia y de la sociedad, la escuela es una plataforma clave en la promoción de hábitos saludables, ¿no? Entonces, creo que dentro del modelo de la cultura digital y el alfabetismo digital se puede trabajar temas de ciudadanía digital, de cibersabiduría, en el cual se acompañe a infancias y adolescencias en el desarrollo de juicio, de cómo enfrentar los dilemas digitales, ¿no? No es simplemente decirles no estés en tu celular, apágalo, desconéctate, es cómo vas a tomar una decisión cuando te veas enfrentada a tal o cual dilema, ¿no? Hay mucho que se puede trabajar. Nosotros en mi laboratorio hemos tenido experiencias muy positivas acompañando a las adolescencias en el aula para desarrollar estas habilidades. Regresando a lo que decía del cerebro como este auto con un freno que todavía no está muy desarrollado, es muy importante en la adolescencia poder anticiparse a un reto, a un problema que vayas a tener antes de que suceda. Entonces, en ese contexto, las aulas son un espacio clave donde hemos tenido experiencias muy gratas, donde se discute, ¿no? ¿Qué harías si ves, por ejemplo, que tu amiga subió una foto donde fueron al cine sin ti y te sientes muy enojada y quieres responder de una manera ¿cómo responderías, no? Y entonces, al estar en el aula, en este contexto acompañado, pensando en frío, las y los adolescentes pueden desarrollar estrategias que luego tengan y que puedan implementar a la hora de encontrarse con este dilema digital. Entonces, no es simplemente dar el dispositivo, es hacer todo este acompañamiento que es muy, muy importante, ¿no? Y así como digo yo que en la adolescencia el freno todavía no está desarrollado, pues nos toca un poco a nosotras las personas adultas ser ese freno para adolescencias dentro de la familia, dentro de la escuela y como sociedad. ¿Sobre qué modelo se va, doctora, entonces? Es lo que queremos que discutamos entre todos. Es muy importante abrir el tema, discutirlo, conocerlo, porque si nosotros nada más hubiéramos dicho se prohíben los celulares en las escuelas, nueva ley, ¿dónde está el proceso de discusión, de aprender cuáles son los impactos del exceso de uso de celulares y redes sociales en las y los niños, los adolescentes y los adultos también? Cuando se incorporó la materia de educación ambiental en las escuelas, los mismos niños educaron a los papás y mamás.
cuando hablamos de las drogas, del fentanilo y el daño que te puede generar una droga como esta, pues no es nada más decir está prohibido el fentanilo, sino una campaña que desde la escuela, los maestros, los padres y madres de familia sepan el impacto que puede tener una droga como esta. Ahora vamos al tema a partir de este nuevo ciclo escolar, del ABC de las emociones, que tiene que ver con libros, pequeños libros, folletos de educación a mamás y papás, a los propios adolescentes, a los maestros, de cómo las y los niños están enfrentando problemas, o adolescentes, jóvenes, y cómo orientarlos para buscar una solución distinta. Es lo mismo con el uso excesivo. No solo es un asunto de prohibir, sino de que una mamá o un papá sepa que si a los 5 años le das el celular a tu bebé para que no esté quitándote la atención a ti, pues puede tener efectos muy graves el que hagas eso, sobre todo si son muchas horas. O decirle a mamás y papás y a los propios adolescentes, mira, el estar scrolleando todo el día, 5 horas, 6 horas, pues puede tener efectos en el crecimiento o en la maduración de tu cerebro y después provocarte ansiedad, depresión, problemas, incluso problemas cognitivos. Si todo esto no lo socializamos, pues entonces solamente queda en una situación del gobierno de prohibir, y eso es lo que no queremos. Más allá de al final, si al final decidimos que no se usen los celulares en las escuelas, adelante, pero pasamos por un proceso de concientización de todas y todos, los propios niños que sepan, oye, si uso el celular todo el día, pues no salgo a correr, no salgo a jugar, no estoy socializando con mis compañeros, que es mucho más divertido que estar en el celular todo el tiempo. Entonces, por eso la apertura de la mañanera los lunes sobre el tema, y también después vamos a ir hacia inteligencia artificial. Primero vamos a este tema que, por considerarlo un asunto de salud pública, es fundamental que entre todas y todos lo trabajemos, porque los impactos no solamente son ahora, sino son para las generaciones de jóvenes que después van a gobernar, que después van a trabajar en hospitales, que después van a trabajar de policías, que después van a trabajar de bomberos o de cualquier otro oficio, o van a educar a sus propios hijos. Entonces es muy importante que socialmente conozcamos el impacto del exceso de uso o del mal uso en todas y en todos, y en los adultos también, porque es más en niñas y niños y jóvenes, porque se está formando el cerebro, pero y también una conducta y una forma de vida, pero en los adultos también. Muchos de los adultos usamos o usan mucho tiempo las redes sociales y también tiene su impacto. Cambiando de tema deportivo, ya lo tocaba por ahí un compañero, el tema de Isaac de Toro, ya se sabe el histórico logro que tuvo en el Tour de France, pero sí me gustaría preguntarle, ¿lo va a recibir? Es un personaje… Vino aquí el día del Premio Nacional del Deporte, ¿no? Sí, él se llevó uno de los premios, pero sí, con gusto. Es un joven… Y además es una persona muy sencilla en su trato. Le comentaba esto también, tema deportivo, va relacionado con el tema educativo, obviamente. También están los centroamericanos, México es líder en el medallero, no se había logrado este liderazgo con tal número de medallas, es histórico también. Se lo comento porque es un proceso, ya se lo había comentado al principio, cuando comienza un ciclo olímpico comienza desde el cero. Este ciclo olímpico que va a terminar en 2 años más allá en Los Ángeles, no más recuerdo, habla justamente de cómo está la estructura del deporte en México. Obviamente, este ciclo comenzó con el presidente López Obrador, va a cerrar con usted. Le comento que el tema de medallas es histórico porque en centroamericanos, un tiempo que cubrí deportes, no se había dado tal número de medallas y el liderazgo así. Es preguntarle qué augura para lo que es estos olímpicos con este récord de medallas que se tiene en centroamericanos, doctor. Bueno, mejor invitamos a Rommel para que platique
¿Qué nuevas acciones está tomando? Rommel tiene muchas virtudes, pero una de ellas es que no hay imposibles. Él va, se mueve, hace, trabaja todo el día, busca que los atletas puedan ir a competencias. Si en el momento por razones burocráticas no pudo tener el recurso suficiente, habla con los organizadores, oye, vamos a tener el recurso después. Es muy activo y además los atletas lo quieren mucho, lo reconocen. Entonces esta relación que se ha establecido entre el director de la CONADE y los atletas, además de las becas que estamos dando, que iniciaron con el presidente López Obrador, prácticamente todos los que van a Centroamericanos están becados. Incluso cuando vinieron aquí les dije, si alguien no, avísenos para poderlo becar. Entonces, el que tengan más posibilidades, un espacio de entrenamiento, buenos entrenadores, que se resuelva una situación económica, que puedan competir en distintos lugares para poder tener esa experiencia, pues va formando mejores atletas. Y el objetivo es que venga desde las escuelas, desde la Olimpiada Infantil, por eso la estamos fortaleciendo, porque la idea es que desde las escuelas, primero porque es muy importante la educación física, el deporte, el moverse, es importantísimo desde las infancias. Y segundo, es parte de la formación de una persona. Y segundo, pues de ahí también van saliendo los talentos. Si tienes semilleros muy grandes, pues de ahí van saliendo los talentos de un tiro al arco, de un corredor o corredora, de remo. Yo hice remo en la facultad y ahora, ¿cómo se llama la atleta? Kenia Lechuga. Bueno, que está en los primeros lugares. Ahora me pidió que si podíamos ayudarle con una visa para que se pudiera ir a competir más tiempo a un lugar. Entonces, pues imagínense en remo que difícilmente ganábamos medallas en una época. Entonces, yo pienso que Rommel está haciendo un gran trabajo. Entonces, que venga Rommel para platicar más. ¿Va a haber premios, doctora, por medalla? ¿Va a haber qué? Premios por medalla. Es que se acostumbra, cada que se va a sí. Bueno, ya que Rommel platique, porque es un asunto de cómo está estructurado la visión del deporte que tiene Rommel y ya. Que él nos platique todo lo demás, que venga un día para platicar de todo.